Buenas noches. Hoy en mesa de redacción hablaremos de la situación de Candanchú, analizaremos con nuestros invitados el informe del administrador concursal que refleja una mala gestión de la estación. Hablaremos además del déficit de las comunidades autónomas y de la posibilidad de que el gobierno central imponga un nuevo modelo de financiación autonómica a la carta. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche aquí en este programa Salvador Arenere, presidente de ADEA. Buenas noches. Buenas noches. Álvaro Sanz, portavoz de Presidencia Izquierda Unida. Buenas noches, Álvaro, bienvenido. Buenas noches. Y Rosa Santos, senadora del Paro. Buenas noches, Rosa. Buenas noches. Vamos a comenzar hablando de ese primer tema que presentábamos, la situación de Candanchú. Se ha conocido ya ese informe del administrador concursal sobre la gestión de la estación, un informe que refleja que ha habido una deficiente gestión en los últimos años. Dice este informe que requiere más fondos y recortar gastos para salvarse de la liquidación. Bueno, ¿cómo valoráis, Salvador? Comenzamos por ti. Este informe, ¿cuál es el futuro ahora de Candanchú? ¿Cuáles son esas soluciones? Bueno, en primer lugar, lamentar que suceda este tipo de cosas, en el sentido de que estamos hablando de un sector estratégico para la comunidad autónoma, un sector muy estratégico para esa zona de la comunidad, en la provincia de Huesca, de que sabemos que una parte muy importante vive de lo que indirectamente generan las propias estaciones, en un momento, en un año que precisamente está siendo un buen año de nieves, y que incluso yo creo que está viendo gente de otras comunidades que probablemente en años anteriores iban más a otras zonas de comunidades vecinas, y que yo creo que producto de situaciones que peculiares en el mundo de la política, pues también tiene su efecto. Y bueno, pues este es el típico caso que a veces el no aplicar una terapia, tomar unas decisiones en el momento en que ya uno ve cómo va la situación, pues que el pretender ocultarlo en el tiempo, pues hace que puede llevar a situaciones difíciles, de difícil solución, ¿no? Entonces, ese sería el primer apunte. La parte, entre comillas, que pudiera ser positiva es pues ese buen año de nieve, en la medida de que la necesidad que se atisba hay de ese informe que podemos ver en los medios de comunicación, pues la posibilidad que pudiera ser, que sería aconsejable en la medida de lo posible de incorporar capital
adquisición, porque sabemos todos cómo está la situación económica, cómo está la financiación, y para sectores de este tipo, que son sectores con un problema de estacionalidad, y además no solo un problema de estacionalidad, que es un negocio de una temporada, una parte del año, sino también muy ligado a la climatología, ¿no? Pues no es fácil encontrar a alguien que porque lo que es complicado para el gobierno autónomo en estos momentos, que hay otras prioridades en el tema de sanidad, en el tema de educación. Hay muchas prioridades en el tema social, y que los ingresos no solo los mantenemos, que ya han reducido, sino que sigue habiendo en el horizonte un escenario de seguir reduciéndose. Pues es complicado. Pero por otra parte, claro, el sector es lo que es, la importancia que tiene la conocemos todos, y bueno, pues en primer lugar agradecer que haya tenido esa intervención para que este año, y habrá que tomar decisiones, porque lógicamente ahí lo que se ve claramente es un problema de gestión. Álvaro, ¿qué decisiones habrá que tomar? Pues bueno, yo retomo un poco donde lo ha dejado mi contertulio. Este año se ha abierto esa estación por una intervención en la que hubo un acuerdo parlamentario para garantizar que a las puertas del inicio de la temporada, en una zona en la que la dependencia sobre el sector, o sea, de la economía, el sector turístico de la nieve, en este caso concreto, es importante. Bueno, pues obviamente había que abrir, y se ha abierto. Pero bueno, en cualquier caso ya se aventuraba en ese escenario otro escenario, un escenario de pésima gestión, y un escenario que en cualquier caso, a nuestro juicio, no puede acabar otra vez más socializando las pérdidas por mala gestión privada, y tampoco se puede saldar en cualquier caso y de ninguna de las maneras cualquier ayuda pública o cualquier tutela pública, en este caso, si no se puede saldar de ninguna de las maneras con una merma de los empleos, una merma de la situación laboral de los trabajadores, que a nuestro juicio es lo más importante, directamente afectado en este momento, además de la economía de los alrededores. Y tendremos que empezar a plantearnos y a vislumbrar en un horizonte no muy cercano la necesidad de empezar a diversificar en condiciones, en una zona en la que o dotamos de algún sector económico diferente al de la nieve, que es estacional, etcétera, y bueno, genera unas dependencias muy potentes, pues lo tendremos complicado. Eso por un lado.
no tendría, a nuestro juicio, absolutamente ningún tipo de legitimidad, y fue uno de los compromisos que Izquierda Unida puso encima de la mesa a la hora de plantear que sí que se abriera este año desde Aragón. Y la segunda cuestión, que tampoco nos sirve, es dar un empujón al balón para adelante y decir, no, pues bueno, con la fusión de estaciones volveremos de alguna manera a salir del paso. Bueno, esta situación es lo que respecta a lo público, ¿no? Lo que respecta a lo que sería la intervención posible o futurible intervención pública, que no puede ir en ningún caso para Izquierda Unida por ninguno de esos dos derroteros, ni por el de que asumamos las pérdidas de una mala gestión privada, ni por el de vamos a solucionar el problema asumiendo en el ámbito de lo que sería esa fusión de estaciones el asunto de Candancho. Rosa. Bueno, pues yo, cogiendo la intervención final de Álvaro, yo creo que el gobierno tuvo una intervención in extremis al final, al principio de esta temporada, in extremis y muy cuidadosa. Es decir, ya advirtió que no va a asumir las pérdidas generadas por una empresa privada, como utilizando la terminología que utilizaba en este caso Álvaro. Yo creo que hay que empezar por lamentar que una gestión privada afecte de manera tan profunda a un sector que es estratégico, donde además tenemos una planificación de futuro que pasa no solamente por la ampliación de las estaciones, sino también por la desestacionalización de todo el Pirineo, precisamente para generar muchísimos más recursos económicos y más valor para esa zona, que es importantísimo como elemento vertebrador y también como elemento de dinamización económica para ese territorio. Entonces, evidentemente, decir, como ya hemos dicho tantas veces, la ley establece una serie de resortes para los administradores que actúan de manera negligente. También en la empresa privada esperemos que en este caso se apliquen. Dicho eso, hay que mirar hacia el futuro y efectivamente yo creo, como intentaba transmitir hace un momento, que el gobierno ya sentó una serie de bases al principio de esta campaña. Una, asumió la gestión de las pistas porque había que abrir por lo que representa para ese valle y por lo que representa para todo el sector económico de la zona, y sobre todo entendiendo que de esa manera cumplía una función social y económica. Pero ya advirtió que no asumiría ni las pérdidas de la empresa ni que asumiría la gestión para siempre y en
políticos del gobierno estarán implicándose en la búsqueda de socios también, digo del gobierno, por lo que representa la captación de inversiones para Aragón. Estoy absolutamente convencida de que ya se estará intentando, aunque es verdad que es verdaderamente difícil. Sería importante buscar quien pudiera aportar capital para hacer esa ampliación, porque al final, como decía Álvaro, es importante, y lo decía también Salvador, es muy importante que ese sector estratégico no solo se mantenga y sobreviva, sino que se proyecte hacia el futuro y se amplíen sus posibilidades. La cuestión es ahora cómo lo hacemos. Álvaro. Con una serie de matices. Es decir, yo precisamente lo que decía es que apostar por un monocultivo como es de esa manera no se puede, no nos va a llevar, y además pilotando y pivotando sobre la empresa privada, no nos va a llevar más que a lo que nos está llevando. Es decir, igual es un momento también de repensarnos qué modelo de economía queremos. Y nosotros, como sabe la ciudadanía, somos profundamente críticos con los monocultivos que, en cuanto tose la empresa privada concreta, y bueno, es decir, luego tenemos otro debate bien interesante sobre ese menester, pues aquí todo el mundo atendrá. Y en un momento de crisis como estos, y con una normativa además que permite en muchísimos casos que el pagador al final sea el ciudadano del valle, que ve cómo se cierra algo y pierde su economía, su sustento, no porque él haya querido que sea así, sino simple y llanamente pues porque el devenir de la situación así le ha llevado, ¿no?, a depender de eso, ¿no? Hablo de turismo, de hostelería, de bares, de cualquier servicio que hay en el medio rural que depende única y exclusivamente de un monocultivo, en este caso como el de la nieve. Igual no es momento de tirar hacia adelante, es momento de replantearnos las cosas, pero en condiciones. No vamos a reproducir procesos de reconversión, en este caso como el del carbón, que al final todo el dinero que ha llegado para eso no ha servido para garantizar en ningún momento la estabilidad y la fijación de la población en el medio rural en base a otro modelo productivo, ¿no?, que es lo necesario. Es decir, en momentos como este necesitamos sentarnos a pensar. Y es verdad que hay que hacerlo urgentemente, porque ahora hay una situación muy crítica para muchísimos trabajadores, hay una situación muy crítica para un volumen importantísimo de gente que depende de esa estación en este momento, y evidentemente por eso hay que apoyar que no se cierre sin más. Hay que garantizar unas medidas transitorias, pero yo creo que la solución no es ampliar sin más, es actualizar, puede ser adaptar a las necesidades para sacar el máximo rendimiento de la propia estación. Decían que en un año como este podía haber dado 5,5 millones de beneficios, y me parece que según las cifras publicadas en los
medios de comunicación se quedó en 4,7. Bueno, pues veamos un poco por qué y de qué manera está pasando todo eso, ¿no? Es decir, y sobre todo profundizar en la racionalización y la garantía de que esa economía realmente vertebra de verdad, porque no se puede vertebrar un bolsillo para que al final ese bolsillo haga mala gestión y de ese bolsillo que dependen muchísimos otros, pues, y encima vayamos a socorrer. Pues, Salvador. Sí, yo hay una parte amplia de la intervención de Álvaro que comparto y creo que la hemos compartido los tres, relacionada con la mala gestión que se ha hecho en el caso de Candancho. Dicho lo cual, Álvaro ha traído a colación en este momento, en su última intervención, varios elementos que a mí me gustaría tratar. Uno, has hablado con carácter general del tema de la nieve y de la empresa privada cuando el modelo que hemos utilizado en Aragón no tiene nada que ver con el que tú has planteado. Nosotros hemos basado el desarrollo de la nieve y de todo el Pirineo y también de Teruel en un modelo de colaboración público-privada que ha sido verdaderamente útil y que está siendo ejemplo para otros territorios. Un modelo que ha demostrado ser útil, generar beneficios, generar recursos y, yo no sé vosotros, Álvaro, pero desde luego que nosotros vamos a defender a ultranza y que lo hemos hecho ya mediante alguna iniciativa parlamentaria como es la de agilizar la unión de las pistas porque entendemos que es fundamental. Segunda cuestión. Por lo tanto, no hablamos en el caso del modelo que se ha utilizado en Aragón, no hablamos de empresa privada. Segundo, no hablamos de monocultivos, o hablas tú de monocultivo. Yo he empezado citando y he sido la única de los tres que le he citado la desestacionalización de las pistas, que es un tema en el que ya se está trabajando. Entonces, a ver, negar la importancia, negar que tenemos Pirineo sería negar la mayor. Luego, evidentemente, como el que tiene mar utiliza el mar, la playa y los recursos que genera, nosotros vamos a utilizar el Pirineo para la nieve, para el barranquismo, para los productos y para los deportes de riesgo, para todo lo que sea necesario. Déjame acabar, porque has visto que estaba calladita. Muy bien, Rosa, pero es que yo no he dicho eso y tú tampoco has dicho eso antes. Yo he hablado de la desestacionalización de las pistas. Has hablado de ampliar las pistas. No, he hablado de la desestacionalización. De eso Y también. por eso, y como queda grabado, lo puedes ver. De eso también has hablado, pero has hablado de la ampliación y de la unión de estaciones. Pero como has dicho una serie, por supuesto que sí, he hablado y vuelvo a hablar si es necesario, porque creemos firmemente en ese modelo. Monocultivos. Por eso, a ver, monocultivo, tenemos un Pirineo. Hay que
ese recurso. Eso no significa, y hay que utilizar el recurso de la nieve y desestacionalizarlo y utilizarlo para otro tipo de actividades que generen actividad todo el año. Yo creo que en Aragón, y esto hay que decirlo, también se ha trabajado mucho en los últimos años para tratar de evitar la fuerte dependencia que teníamos de algunos sectores económicos. Y eso se traduce en cifras concretas, es decir, la dependencia que tiene Aragón en este momento, por ejemplo, del sector del automóvil, es infinitamente menor, no porque haya bajado de actividades, sino porque han crecido mucho otros sectores. Es el caso del sector logístico, del sector agroalimentario, del sector de la energía renovable, de montones de sectores que son en este momento muy importantes en Aragón en términos económicos y de empleo, con toda la coyuntura de la crisis. Y no sé, me dejo alguna cosa, pero ya me acuerdo en esta ocasión. Bueno, yo Mano, tener un boli. está claro que Toma, ya, No te preocupes, ya está. está claro que hablabas de no me digas que del bar no te deja un boli. hablabas del cambio de modelo. Lo que está claro es que al hablar del cambio de modelo económico se lleva hablando en este país Esto era en los 3 o 4 últimos años. Ya hablamos mucho, pero hacemos poco. Quiero decir que tampoco es muy fácil. ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál sería el ideal para determinada zona? Por supuesto, el Pirineo hay unos recursos que son muy claros y sería ideal que hubiera un mix ahí y una industria o una... Pero ¿quién en estos momentos? Y el problema es que está hoy, el problema de los cerca de 120 parados que tenemos ahora, aunque es un drama, está ahí y es hoy. Entonces, claro, lo que sí que hay funcionando con las dificultades que conlleva la situación de esta estación, que también hay que decir una cosa, en su día hubo unos inversores que arreglaron su capital allí y han estado muchos años. Ahora existe este problema de gestión, pues, pero que no es fácil sustituir en muy poco tiempo sustituir. Entonces, lo primero que hay que hacer es sentar bases para que funcione lo que hay. Y yo no digo que en el tiempo haya que ir empezando a buscar, y yo creo que eso es aplicable a todo el país, no solo al Pirineo. Pero que no es fácil, pero lo que no se puede es perder lo que tenemos porque sería un drama. Porque ya no solo que pierdo una estación que viene tantos esquiadores al año, que aporta tanto
PIB directo, indirecto, no sé qué, es que tiene un efecto de amplificación sobre todo el sector cuando estamos vendiendo, y está siendo uno de los lemas, de decir, oye, la mayor superficie esquiable de España, y no sé qué, perder una parte que tampoco son tantas las estaciones que hay, estamos hablando, perder una parte, entonces habrá que mirar y bien, y trabajar para en el tiempo ver cómo tenemos un mix más, más deseable, ¿no? Álvaro, creo que quieres intervenir, pero muy brevemente, Nada, porque si no brevemente. se nos alarga el Sí, tema, ¿eh? yo sí que creo que la prioridad ahora es redefinir el modelo y empezar a caminar desde lo público hacia allí. Es decir, si no, lo único que haremos será, como hicimos ya en este caso, asumir y asumir como hemos venido haciendo históricamente, eso cuesta dinero a la administración pública. ¿Por qué? Porque de fondo lo que hay es una apuesta por un monocultivo de la nieve. Yo no digo que el Pirineo tenga que vertebrarse en torno a lo que supone el Pirineo, que obviamente tiene que ser así. Tiene muchísimas potencialidades el Pirineo, desde sectores tradicionales que están absolutamente machacados por políticas europeas, pero también por políticas y prácticas aragonesas y estatales, ganaderías, agriculturas, que le aportarían también un plusvalor con determinados marchamos de calidad insuperable, precisamente por eso del Pirineo, y a través de allí y con muchos otros sectores también vertebrar, si no es tan complicado sentarse y dejar que la gente se siente a hablar sobre qué quiere y cómo quiere vivir. Bueno, esperamos que yo creo que es el la papel fundamental. Esta situación tiene que llevarnos a esa reflexión. Productivo, que es algo en lo que creo que ya se está trabajando en Aragón mucho antes que en el resto de España, lleva varias generaciones, Álvaro. Con lo cual, es muy importante que nosotros ahora mismo amplifiquemos en términos de empleo y de desarrollo económico lo que ya tenemos, sin perjuicio de que efectivamente se generen, como se está haciendo en Aragón, actividades alternativas que también generen empleo. bueno, si os parece, vamos a cambiar de tema, porque si no nos podemos alargar todo el programa por el tema de la nieve. Está terminando ya. Vamos a hablar ahora de otra cuestión también que está en la actualidad todos los días, el déficit, el cumplimiento del déficit de las comunidades autónomas y el modelo de financiación autonómica. Aragón ha hecho frente común para defender un modelo de financiación autonómica que no sea el que está ahora mismo propugnando Cataluña, que pide una financiación, digamos, a la carta. Han venido diciendo, bueno, ¿cómo valoráis esa posibilidad? ¿Creéis que Cataluña realmente puede tener la fuerza necesaria para que el gobierno central admita el modelo de financiación autonómica que ellos
tres informes, el del Bruselas, Banco de España y el Gobierno, en cuanto a las previsiones de crecimiento económico para este año y para el 2014. Y claro, las que ves, yo digo, claro, si el Banco de España no es fiable, yo me tomo las del Banco de España. Me tomo las del Banco de España. Y lamentablemente, pues estás viendo ahí que la evolución del PIB en cuanto a las previsiones que hace para nuestro país, pues son bastante más duras que las previsiones que hace el gobierno. ¿Por qué hablo esto? Porque volvemos a hablar de lo mismo, ingresos. ¿Qué ingresos tenemos? ¿Qué PIB? Entonces, si en esos momentos comunidades autónomas, vecinas, yo digo comunidades autónomas singulares y todo históricas y tal, pero no deja de ser una comunidad autónoma, una de las 17, pretenden ser un poco insolidarias, pues no cabe, o alguna otra que se está apuntando. Yo creo que ese aspecto habrá que tenerlo en cuenta. Yo creo que desde aquí, desde Aragón, se está articulando en ese sentido para y luego la singularidad del territorio nuestro con una gran extensión, con unos municipios pequeñitos y con unas necesidades de articular territorio que decía Álvaro, pues que tiene su propia singularidad. Entonces, decir, oye, ¿a qué modelo queremos? Que hay que hacer un nuevo modelo de financiación. Eso está claro que hay que hacer un nuevo modelo de financiación, pero a ver si resulta que ese modelo nos deja peor que estamos, ¿no? Que es lo que se atisba, porque claro, si tenemos que atender a este tipo de comunidades insolidarias, pues las más pequeñas, pues podemos sufrir. Yo creo que hay que trabajar en ello, ¿no? Y el tema del déficit, que está relacionado con todo esto, pues claro, el problema es que estamos tanto a nivel de Estado como a nivel de la comunidad autónoma, porque afecta al final la suma del déficit del Estado más el déficit de las comunidades autónomas. Cuando los ingresos siguen bajando, pues va a ser muy complicado. Primero, a ver si se consigue esa flexibilización, esa nueva flexibilización de los objetivos de déficit para llegar a ese 6%, porque si no va a ser muy difícil llevarlo a cabo, ¿no? Álvaro. Pues yo creo que este debate, si se plantea sin más, es decir, la exigencia
y cómo el Partido Popular, en este caso Mariano Rajoy, intenta bajarle tensión al conflicto que tiene con Cataluña a la hora de sentarse a hablar con ellos y garantizar pues, un tente cordial allí para que el referéndum soberanista pues, sea un poquito más tarde. Recordemos lo del pacto fiscal y todas estas cosas. Intereses políticos. Y lo que se pone encima de la mesa es la quiebra del modelo de financiación de la propia arquitectura del Estado y de la financiación de sus instituciones. Y yo quiero empezar por la más importante a mi juicio de lo que es la arquitectura del Estado, que es el municipalismo. Es decir, vamos a empezar a hablar de allí, desde allí, y de lo que tiene que garantizar una institución que al final de cuentas es la garantía de los servicios públicos, la eficacia de los servicios públicos. Y ahí contrapongo ya una cuestión, que es la ley anti-ayuntamientos, la ley para la mejora, la sostenibilidad de las instituciones. Ayer mismo los alcaldes de Aragón, salvo los del Partido Popular y creo que los del Partido Aragonés, se manifestaron diciendo y poniendo encima de la mesa lo que iba a suponer en los municipios aragoneses y en las ciudades aragonesas. Es decir, ahí que no es más que un avance más hacia la privatización de la gestión de los servicios públicos. ¿Vale? Entonces, empecemos desde la arquitectura del Estado, empecemos desde su pilar fundamental, que es el municipalismo, y hablemos de cómo se financian las cosas, que al final vemos todos los días cuando cogemos un autobús o bien un servicio de limpieza a recoger nuestra basura, ¿vale? Bueno, pues hay 4 o 5 elementos: tributación propia, mermada e incapacitada en buena medida también por las propias leyes estatales, ¿vale? Transferencias del Estado extraordinarias en Aragón, en este caso concreto. En este caso concreto. Acabo. Pero Álvaro también Transferencias del Estado, bien mermaditas también. El endeudamiento, que es fundamental, y aquí ya me gustaría a mí también, cuando hablamos de endeudamiento, y es el Estado el que corta el grifo de endeudamiento a las instituciones de orden institucional menor, es decir, rango autonómico y municipal. Es decir, bueno, ¿dónde está el endeudamiento del Estado? Si el 90% del endeudamiento del Estado lo tiene precisamente la Administración General del Estado, los ayuntamientos no, y las instituciones autonómicas tampoco. Entonces, hay como criterios fundamentales: solidaridad territorial y cohesión social. Es decir, ni puede ser yo tengo tantos habitantes a la hora de mantener el último de los criterios de financiación, que es la ley de financiación, la LOCA, ¿vale? Ni puede ser a raíz de población, porque entonces en Aragón y en la dispersión no sé que es más caro atender también los situaciones dispersas. Es decir, eso se tiene que tener en cuenta y tenemos que conjugar un criterio que evite el enfrentamiento y la contradicción entre uno y otro. Y una última cuestión ya: el objetivo del fortalecimiento y la financiación de los servicios públicos desde lo público como eje fundamental
y obtención de recursos. Rosa, es tu turno y pones fin al debate. Y voy Ah, a dar 4 mensajes claros y concisos. No voy a poder entrar como me hubiera gustado a charlar o a debatir con Álvaro y con Salvador, pero voy a dar 4, como mínimo 4 por el tiempo. Primero, este país necesita reformar la financiación de las comunidades autónomas y de las administraciones locales. Absolutamente. La reforma de la financiación de las comunidades autónomas necesita tener en cuenta lo que son criterios de dispersión geográfica y de territorio, aparte del criterio de población, porque no cuesta lo mismo hacer llegar los servicios a un pueblo pequeño de la provincia de Teruel que a la ciudad de Zaragoza o que a las grandes ciudades. Entonces, es fundamental. Por supuesto que el PAR se ha mostrado manifestado, dicho por activa y por pasiva, en contra del anteproyecto de ley de reforma de la administración local. Lo demostraremos como lo tenemos que demostrar en las manifestaciones públicas o en las actuaciones parlamentarias, etcétera, etcétera, que consideremos oportuno, pero nos hemos mostrado y manifestado abiertamente en contra del anteproyecto y consideramos que es una necesidad la reforma de la administración local. Tercero, y con esto casi acabo. No vamos a tolerar, ni vamos a admitir, ni vamos a consentir una financiación asimétrica que castigue a los que hemos sido más cumplidores y beneficie a los que han tenido una gestión negligente o una gestión, no sé ni cómo llamarlo. Pero desde luego el caso de Aragón es palmario. Hemos demostrado tener menos desequilibrio presupuestario que casi nadie y cumplir los objetivos de déficit en todo momento. No se nos puede castigar y no lo vamos a consentir. Y por último, dentro de esta reforma de la financiación de las administraciones públicas y en concreto de la comunidad autónoma, nosotros tampoco vamos a dejar